Esto es Bolivia Web TV, al alcance del mundo. A continuación, Bolivia Web TV presenta Bolivia News. Hola, ¿qué tal amigos? Soy Pamela Choque y te doy la bienvenida a una edición más de Bolivia News por Bolivia Web TV. Noticias, miércoles 6 de noviembre del 2013. Santa Cruz supera a La Paz y lidera recaudaciones hasta octubre. Entre enero y octubre de este año, la recaudación tributaria de Santa Cruz alcanzó 10.313.000 bolivianos, que lo ubica por primera vez por encima de La Paz, que aportó 9.782.000. El departamento cruceño lidera ahora las recaudaciones impositivas en el territorio nacional. El dato se desprende de la información dada a conocer ayer por el presidente del Servicio de Impuestos Nacionales, Eric Ariñez, quien señaló que respecto a la participación en recaudaciones, Santa Cruz está con el 26.2%, La Paz está con el 24.8% y Cochabamba con el 5.4%. El eje troncal representa el 65.4% del total de la recaudación. Continuamos informando. Según informe financiado por la Unión Europea, establece que el país solo necesita 6.000 hectáreas de coca. El jefe de la bandada del Movimiento al Socialismo en la Asamblea Departamental y dirigente de los productores de coca en el Chapare, Edgar Torres, confirmó ayer que el estudio de la coca financiado por la Unión Europea y cuyo resultado oficial el gobierno no dio a conocer hasta ahora, establece que el país requiere apenas 6.000 hectáreas del arbusto para su consumo legal, reportó Herbol. Torres comentó que la Unión Europea es poco confiable para nosotros porque la Ley 1008 dice que en Bolivia debe haber 12.000 hectáreas para el consumo, pero ahora el estudio preliminar que hizo la Unión Europea dice que solo debe haber 6.000 hectáreas, argumentó el asambleísta. Por su parte, Oscar Mercado, asambleísta departamental de la oposición en Cochabamba, calificó de irresponsable al gobierno por ocultar los resultados oficiales del estudio sobre la hoja de coca. Seguimos con más en Bolivia News. La Dirección General de Aeronáutica Civil comunicó que el piloto de avión siniestrado de Aerocom no siguió procedimientos ni instrucciones. El piloto del avión de Aerocom, que el domingo se estrelló en el aeropuerto de Riberalta, Beni, no siguió las instrucciones de la torre de control ni los procedimientos aeronáuticos, dijo Luis Coimbra, cabeza de Dirección General de Aeronáutica Civil. El informe de Coimbra confirma la publicación de La Razón, que dio cuenta de que la pesquisa iniciada en Riberalta apuntaba a que el accidente se debió a una falla humana. Este medio accedió en Beni a un informe que detallaba las irregularidades que habría cometido el piloto. Seguimos con más en Bolivia News. Trabajo del cineasta boliviano Jorge Ruiz, destacado como memoria regional del mundo de la UNESCO. El legado cinematográfico latinoamericano de Jorge Ruiz fue registrado como parte de la lista Memoria Regional del Mundo de la UNESCO. El nombramiento fue resultado de las gestiones de la Fundación Cinemateca. El archivo fílmico confirmó a La Razón que el lunes en la tarde recibió una carta del Comité para América Latina y el Caribe del programa Memoria del Mundo, en la que se informa de la selección del ente multilateral. El hijo del cineasta, Guillermo Ruiz, destacó que este es un justo reconocimiento para un autor prolífico que dio origen al cine indigenista andino en Bolivia, Ecuador y Perú, entre otros países. Asimismo, destacó que este nombramiento es resultado de la iniciativa de la Cinemateca y de su directora Mela Márquez. Al respecto, Márquez indicó que esta es una noticia muy importante para el país, ya que demuestra que el cine boliviano tiene importancia internacional, comentó. Hablamos de belleza. La Miss Bolivia Alexia Virués se lució en la preliminar del Miss Universo que se desarrolla en Moscú. El concurso Miss Universo ingresa en su recta final. Este martes se celebró una fase preliminar en la que 86 candidatas desfilaron en traje de baño con el vestido de noche y además el jurado las entrevistó en privado. Para este acto el jurado fue diferente que el que puntuará en la final. La Miss Bolivia se presentó con un impactante vestido rojo y un bikini negro. Mostró seguridad, desenvoltura y no dejó de sonreír en ningún instante. El evento se realizó en el escenario del Crocus City Hall de Moscú, ciudad que acoge el concurso del Miss Universo para este año. Continuamos informando.
Potosí paralizado pero sin respuesta del gobierno. A pocos días de celebrarse la efeméride de Potosí, el 10 de noviembre, las entidades cívicas y representativas de ese departamento iniciaron ayer el paro cívico de 48 horas convocado por el Comité Cívico Potosinista, protesta mediante la cual demandan al gobierno proyectos de desarrollo regional que mejoren las condiciones de vida de sus habitantes. En la capital, organizaciones de vecinos procedieron a bloquear calles, avenidas y las carreteras que vinculan esa ciudad con otras regiones del país. Estos son los datos económicos en Bolivia News. Cotización del dólar para la compra 6.86, para la venta 6.96, el euro para la compra 9.25, el yen para la compra 0.06. Deportes en Bolivia News. Hablamos de deportes. Cumplida la quinta etapa de la Vuelta a Bolivia, la prueba ciclística más importante del calendario nacional, los argentinos están primeros. Desde la tercera etapa que los argentinos se mantienen al frente de la Vuelta a Bolivia, que ayer cumplió la quinta etapa con el tramo Buenavista-Villa Tunari, con un recorrido de 205 kilómetros. Los ciclistas Alfredo Lucero y Jorge Ciancinti vienen siendo los protagonistas en la individual, junto al equipo de San Luis Somos Todos, el cual integran 6 pedalistas. La sexta etapa se correrá Corani-Cochabamba, con un kilometraje de 146. En esta nueva etapa, las diferencias entre los primeros es corta, ya que solo se llevan por minutos y un abandono puede hacer cambiar el líder. Hablamos de fútbol. Bolívar, líder del torneo y liguero, se juega la punta ante Wilstermann. El equipo de Bolívar intentará mantenerse en la punta con una victoria sobre Wilstermann en el partido que ambos protagonizarán hoy en el estadio Hernando Siles. Celestes y rojos llegan al lance muy motivados por las victorias 3-2 y 4-2 que alcanzaron el pasado domingo frente a The Strongers y Universitario respectivamente. Una victoria de Wilstermann le daría al cuadro bayuno la posibilidad de igualar el puntaje de su rival de esta noche, aunque su gol diferencia es menor. Eso fue todo en Bolivia News. No te olvides escribirnos a Facebook, Twitter y YouTube. Bolivia Web TV presentó Bolivia News.